Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sabina Inetipino. Soy profesora egresada del Instituto de Profesores Artigas en Ciencias Geográficas y en Historia. La verdad es que es un placer poder participar en la cuarta jornada virtual internacional en investigación científica, educación, cultura y ciudadanía. Y en este momento les voy a compartir mi experiencia en un posgrado que realicé el año pasado, la especialización en escritura y alfabetización en la Universidad de La Plata, y bueno, el trabajo que se derivó se denominó la función epistemológica y crítica de la escritura en la clase de ciencias geográficas. Bueno, la justificación. En la presente investigación se abordan los procesos de escritura reflexiva para el aprendizaje como marco general en las asignaturas de educación secundaria, porque es un instrumento para el desarrollo y la construcción del pensamiento propio, la toma de conciencia y la autorregulación intelectual. Lo que implica considerar el proceso de escritura como una herramienta epistemológica frente a la idea de la escritura como un proceso acabado. Además, es necesario considerar los procesos de escritura, los contextos en que se producen los mismos y los distintos tipos de textos a los que dan lugar dichos procesos. Bueno, el recorte temático, ¿qué quiero conocer? En dicha experiencia, la pregunta disparadora fue cómo los alumnos de segundo año de secundaria realizan prácticas de escritura de textos argumentativos por sí mismos en relación a los modelos agropecuarios antagónicos latinoamericanos. La unidad de análisis es el grupo de segundo año de Ciencias Geográficas del liceo número 44, en el periodo de agosto a septiembre de 2021. El objetivo general es analizar las prácticas sociales de escritura de textos argumentativos en el proceso de estudiar modelos agropecuarios antagónicos latinoamericanos, como recién acabamos de decir. Específicamente el modelo agroecológico, representado por la agricultura familiar, y el modelo del agronegocio, representado por el monocultivo forestal. El objetivo específico es analizar las prácticas sociales de escritura de textos argumentativos de los alumnos por sí mismos. Marco teórico. La lectura y la escritura como herramientas para aprender. En este sentido, ambos son un proceso que los cuales se siguen aprendiendo durante toda la vida, no solamente en la primaria o en la secundaria. Y cada vez que producimos un texto nos enfrentamos con nuevos problemas y con nuevas soluciones, y se aprende algo nuevo acerca de la escritura. En lo relativo con las escrituras para aprender, las mismas nos permiten la producción de explicaciones por parte de los alumnos para la apropiación de los contenidos, lo que implica la resolución de múltiples problemas, tanto en el espacio del contenido como en el espacio de la escritura propiamente dicha. En la producción escrita se presentan relecturas, discusiones, para que tenga coherencia, sustitución de palabras del lenguaje común en términos más apropiados, tomos de conciencia sobre tiempos y modos verbales. En la escritura se constituye como una memoria sobre el papel, debido a que se vuelve a lo anterior para conectarlo con lo que sigue. Con respecto a la relación de la función epistémica, la misma hace referencia al uso de la escritura como un instrumento de toma de conciencia, de autorregulación intelectual para el desarrollo y la construcción del propio pensamiento. Se entiende que los procesos que el alumno realiza para componer el texto facilitan el aprendizaje, el desarrollo del conocimiento por sí mismo y la realidad. Según Flower and Age, en la composición escrita se presentan tres grandes tipos de actividades que conforman el proceso de producción textual, como planificar, textualizar y revisar de manera recursiva. Esto define el proceso de escribir y sus dos componentes relacionados, la memoria a largo plazo y el contexto de producción. La construcción del problema determina el propósito de la producción del texto, su planificación, y se concreta mientras genera y busca ideas en la memoria a largo plazo, las organiza y formula los objetivos del texto. Con la generación de nuevas ideas ya se hace visible la función epistémica de la escritura. Dentro del proceso de escritura es necesario
la producción de textos intermedios, como la escritura de la toma de notas, las de explicaciones, para llegar a la escritura de los textos argumentativos. En dicho proceso se aprecia la construcción de una espiral de conocimiento en donde con cada reflexión y revisión de las actividades de lectura y escritura, la comprensión del tema se va consolidando. La intervención docente es muy importante en los procesos de escritura y lectura. Además, es necesario tener en cuenta cómo el proceso interrogativo del docente construye un puente entre lo que han escrito los alumnos y los contenidos hacia los que se apunta y cómo se hacen visibles los aprendizajes en la producción personal del texto. Con respecto al lugar del alumno y su posición en el contenido, se aprecia que son prácticas sociales en donde se apropian los alumnos de las representaciones sociales del resto de sus compañeros, o sea, del grupo de pertenencia, y esto da sentido a las situaciones de la vida social y de la información que reciben en el aula. Dichas creencias sociales y conocimientos cotidianos de los alumnos tienen su propia lógica, es decir, tienen un modo de racionalidad diferente a los saberes conceptuales que implican un sistema de argumentos cuidadosamente construidos en el aula, ante lo cual la forma de racionalidad que se aplique en un determinado campo de análisis depende de cómo se configuren los dispositivos didácticos. Para ello, la argumentación es un proceso orientado y modelado a partir de la interacción con un otro, en donde el discurso se produce con un fin de definir y justificar la postura propia, como también para examinar nuestras afirmaciones en relación con las afirmaciones de los otros. Entonces, la argumentación es una práctica social situada en un contexto y en un proceso de pensamiento conjunto que favorece la reconstrucción de las perspectivas de los alumnos. Con respecto al encuadre metodológico, podemos decir que la investigación es exploratoria y cualitativa, se toma como un estudio de caso, se pretende interpretar y describir la complejidad de la realidad social educativa, basada en el estudio de las situaciones de escritura para aprender contenidos de ciencias geográficas en el nivel secundario. La unidad de análisis son las escrituras producidas por los alumnos en el marco de la secuencia de las clases, o sea, teniendo en cuenta las tomas de notas, las explicaciones, o sea, los textos intermedios, y los textos argumentativos producidos al final de la secuencia. Los análisis se realizan relacionando los datos proporcionados por los registros de la observación de las clases y las producciones escritas de los alumnos. Con respecto a los análisis de datos, se realizó un análisis pormenorizado de los textos y se seleccionaron a 6 alumnos que representan 3 tipos de trayectorias escolares presentes en el aula. 2 que corresponden a trayectorias que representan a la media del curso, 2 que llevan por encima de la media y 2 que van por debajo. Se plantearon 3 situaciones de escritura entrelazadas entre sí en una secuencia didáctica de 10 clases, con respecto a las tomas de notas, las explicaciones y las argumentaciones. Ahora, la pregunta, en este caso disparadora para el análisis de datos, es cómo los alumnos construyen y sostienen la escritura de argumentaciones por sí mismos. En este punto es importante aclarar que es un tema muy amplio y obviamente hay otras preguntas y la investigación no quedó en el periodo de análisis, sino que se va a dar continuidad en el presente año 2022. Bueno, con respecto a la escritura de textos intermedios, la toma de notas, se observan varios problemas asociados con la dimensión económica, específicamente con el trabajo de hombres y mujeres en la agricultura familiar y sus consecuencias en las dimensiones sociales, ecológicas y culturales. Se aprecian huellas de posicionamiento de los alumnos sobre el tema con la presencia de conocimientos previos, además de la construcción de nuevas ideas con la revisión de su propio conocimiento. Con respecto a la escritura de los textos intermedios, de las explicaciones, se propuso a los alumnos una situación de aprendizaje con la pregunta, ¿qué es la agricultura familiar? Para que los mismos produjeran una respuesta para construir conocimiento y a su vez pudiera modificar y aplicar desde la construcción epistemológica intencional. Entonces, en la escritura de explicaciones sobre la agricultura familiar se aprecia una comprensión del concepto a nivel general. Al ser un tipo de escritura transitoria, en el momento de explicitar las características específicas, se observa la mezcla de conocimientos previos e ideas nuevas en el contexto de producción y un proceso de revisión en los enlaces entre las frases que componen las definiciones.
Además, la escritura de explicaciones permite movilizar a los alumnos en su toma de posición al responder la pregunta objeto de análisis. A su vez, esto lo confirma Eisenberg, de que los alumnos llegan al aula con ideas del mundo social, en este caso sobre la agricultura familiar, de los problemas socioeconómicos de la agricultura de subsistencia, la justicia, y que las nuevas ideas construyen, guardan estrecha relación con el tipo de interacciones sociales con las que viven, específicamente en el contexto del liceo, en Rincón de Melilla es una zona rural, ¿no? Entonces, la aplicación justamente era muy, muy certera en relación a sus conocimientos previos y en relación a su análisis con respecto a otro tipo de modelo como el agronegocio. Entonces, esto permitía inferir las teorías del mundo social de los alumnos que constituyen marcos asimiladores de los objetos sociales del conocimiento. Con respecto a los textos argumentativos analizados, se aprecian distintos momentos en el proceso de análisis y la profundización del contenido, así como diferentes posibilidades de realizar escrituras reflexivas, partiendo de la articulación de la toma de notas, las explicaciones, hasta llegar a las argumentaciones. En los textos se presentan distintos niveles de revisión, internalización y consolidación de los contenidos y de la retórica trabajados en la secuencia. Además del acompañamiento constante de mi persona durante el proceso de escritura de los textos argumentativos con nuevas preguntas y el establecimiento de relaciones que profundizan la comprensión del tema en el desarrollo de cada consigna transversalizada por la escritura reflexiva y para aprender. Conclusiones y algunas reflexiones también, ¿no? Luego de recorrer un proceso de estudio y trabajo relacionados con la función epistémica de la escritura, se pueden deducir algunas consideraciones finales. El desarrollo de la secuencia didáctica en el aula produjo un cambio en los alumnos en la forma de relacionarse con el conocimiento académico como con sus propios procesos de escritura. Esto lo menciono porque en el día de hoy se puede decir que los alumnos abordan la escritura de textos, de tomas de notas, explicaciones y argumentaciones, conociendo que es una herramienta para aprender, comprobada por ellos mismos. Esto cambia su posicionamiento ante el conocimiento, genera autonomía y confianza debido a que toman conciencia de su participación activa en el proceso de enseñanza y sobre todo en sus procesos de aprendizaje. La situación de aprendizaje de problemas controvertidos ante dos modelos agrícolas antagónicos, con sus caracterizaciones e impactos en varias escalas de análisis, nacional, regional y continental, permiten que el alumno construya su propio posicionamiento y lo pueda modificar o aplicar desde una construcción epistemológica intencional. Entonces, en el proceso de escritura reflexiva de los alumnos, partiendo de la articulación de la toma de notas, las explicaciones hasta llegar a las argumentaciones, se aprecian diversos niveles de revisión, internalización y consolidación de los contenidos como del espacio retórico trabajados en la secuencia. En relación a mi proceso docente, tanto en la realización de la secuencia didáctica de forma colaborativa como en su puesta en práctica, puedo decir que se presentan un antes y un después. En mi trabajo cotidiano siempre incorporo la escritura de textos como eje transversal y me parece necesario aprender nuevos desarrollos de las perspectivas didácticas para mejorar mis procesos de enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Ahora experimenté la incorporación de nuevas herramientas de análisis para mediar en la escritura de textos a través del docente, como guiar en los procesos de escritura de los alumnos por sí mismos, con la articulación entre los textos intermedios, como la toma de notas y las explicaciones, y el posicionamiento crítico de los alumnos a través de la escritura de argumentos. La escritura reflexiva como proceso y práctica social situada de forma lingüística y cognitiva permite construir por parte de los alumnos procesos de análisis sobre lo que se escribe, dando lugar a ideas que no existían antes. Lo que implica que la escritura es un proceso de elaboración, de apropiación de contenidos específicos y de evaluación de procesos. Esto demuestra la importancia de la función epistemológica de la escritura en todo proceso de enseñanza y aprendizaje de conocimientos en ciencias geográficas. Lo que implica para el alumno la construcción de su propio pensamiento, la toma de conciencia, la autorregulación intelectual y el posicionamiento como ciudadano crítico ante problemas controvertidos y de diversa índole. Bueno, espero que les haya gustado los resultados de
mi investigación, y la idea es continuarlo de forma presencial en este año 2022, y bueno, hacerlo extensivo, no un periodo acotado de tiempo como fue el año pasado, sino incorporarlo como un eje anual dentro de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación secundaria y en todos los niveles. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, y muchas gracias por la oportunidad.